Amigos, pues finalmente Walmart soltó dos noticias que resumen perfecto todo lo que habíamos dicho, por cierto, y también es una, digamos, fotografía de lo que está pasando en estos momentos en los Estados Unidos de Donald Trump. Miren, la primera es buena, o no tan mala, ¿no? Ya a estas alturas. Y la primera es que no va a haber tantos estantes vacíos en Walmart como se temía. ¿Por qué? Pues porque Trump, el mismo Trump que dijo que iba a doblar a China y que se iba a rendir a sus pies, pues se tuvo que tragar todas sus palabras y quitarle ese arancel del 145% que él mismo le había puesto. Al final se quedó en un 10% más el 20% que de por sí ya tenían 30%. La tarifa recíproca de ambos quedó en un 10% más, que acumula 30%. Trump se dobló. No porque le importen los consumidores estadounidenses, sino porque Estados Unidos ya no aguantaba otro golpazo económico de eso. Algunos van a decir, pero al final le puso tarifas. No, Trump no le puso una sola tarifa a China. Le puso tarifas a ti que me estás viendo de los Estados Unidos, lamentablemente. Y esa es la segunda noticia, la grave, la fea. Y es que Walmart acaba de anunciar hace unos instantes que va a subir los precios de todo prácticamente. Y no poquito, ¿eh? Los aumentos van a empezar ya este mismo mes de mayo, comienzan. Lo dijo en directo. Como siempre, yo sé que muchos van a venir a decir, no es cierto, acabo de ir al Walmart y todo está bien, compré 2 leches, costó $1. Pues no, déjenme mostrarles todas las fuentes, que son muchísimas, y que no son en su mayoría, miren, ese es HuffPost, pero es el único medio hispano. Hay muchos más, pero es el único que les incluyo aquí. Para que no quede duda, solo vamos a incluir el resto medios estadounidenses. Prensa asociada lo está reportando. El Financial Times lo está reportando. Ahí lo podemos ver que va a subir los precios y dice por qué. Obviamente, por el tratado, este aumento de tarifas con China. Newsmax lo está confirmando también. Y ahí van a ver ustedes. Para que nadie venga aquí a decir que esto no es cierto. Que acabo de ir al Walmart y está todo igual en la Walmart. Pues no. Ojalá estuviera todo igual, pero Doug McMillon, que es el CEO de Walmart, lo explicó ya en una llamada con varios inversionistas. Él mismo dijo, no podemos absorber toda la presión de los aranceles de Trump. Incluso con todas estas reducciones anunciadas del 145 al 30%, ese ya es un golpazo. Y el CFO, que es John David Rainey, ya también confirmó esto y dijo, vamos a tener los precios bajos tanto como podamos, pero el nivel de los aranceles propuesto ya es bastante desafiante, por no decir que es un golpazo para todos los minoristas que van a trasladar el costo final al estadounidense que consume. Entonces, vamos a ponerle números a esto para que nadie se confunda, ¿eh? Estos nuevos aranceles o impuestos para los estadounidenses, mejor ya para no caer en la misma tontería que quiere que Trump crea alguna gente, que son aranceles que paga China, no. Estos nuevos impuestos que Donald Trump le ha puesto a los estadounidenses cuando van al Walmart, del 30% para su gobierno, porque ese dinero va para el gobierno de Trump, le va a afectar a $300 mil millones nada más en importaciones chinas. Eso, amigos, ya son datos confirmados también por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. O sea, más de la mitad de todo lo que Estados Unidos importa desde China va a estar ya afectado. Y ese 30% va directo a, ¿saben qué? Productos básicos. Que sí o sí necesitas comprar, no tienes opción. Ahí no tienes para dónde hacerte porque no son lujos. Hablamos de ropa, hablamos de utensilios de cocina. Oye, que necesito otro sartén, que se rompió un vaso. Necesito tazas para el café, mochilas para la escuela de los niños. Un colchón nuevo, barato. ¿De dónde? Del Walmart. Juguetes electrónicos. Se viene la Navidad. Un juguete barato, económico. ¿Dónde más? Pues en el Walmart. O en Target, o en Home Depot, alguna cosa para el hogar, o algo sumamente barato porque no es momento de lujos, el Dolorama. Bueno, pues ya ni la Dolorama, porque ahora hasta la Dolorama está informando que esto
les va a pegar a ellos, sobre todo a ellos. Y aquí va el truco. Pues resulta que Walmart puede amortiguar un poquito el golpe, o sea, ganarle menos, reducir su margen de ganancia. Pero la cosa es que tiene miles de proveedores que pues no puede controlar. Y aún así, con ese poder de negociación que tiene, puede ajustar ciertos márgenes, o podía. Pero ya no. Ya hasta ellos están diciendo, vamos a tener que subir el precio de casi todo a partir de este mes de mayo. Bueno, eso es Walmart, que amortigua una parte y aún así el impacto va a ser bastante fuerte. Ahora imagínense ustedes qué pasa con el pequeño negocio en los Estados Unidos. La tienda de conveniencia, la tienda de ropa que es de un dueño, que no es de Walmart. Esos no tienen cómo cubrir la diferencia. Ellos van a tener que agregarle ese costo al consumidor final. Punto. O de lo contrario cierran su negocio, se van a la quiebra. Y aquí es donde ya estamos viendo, amigos, el verdadero peligro de todo esto, porque esto no es una tarifa, es un impuesto encubierto a los estadounidenses. Es un impuesto regresivo que no pasa por el Congreso de los Estados Unidos, que no se debate, que se está imponiendo directamente desde la Casa Blanca a todos los estadounidenses. Incluso estaba yo viendo hace rato una entrevista de David Frum, que es un periodista del Atlantic, que él lo decía. Lo confirmaba, que los aranceles pues, son el impuesto más arbitrario y más injusto que ha visto Estados Unidos. Porque todo cae sobre, por cierto, ¿saben a quién le pega más esto? A los estadounidenses más pobres. No al multimillonario, no al rico. A ellos no los tocan ni con el pétalo de una flor. Ni siquiera van a tener que... ¿Se acuerdan que decíamos en diciembre viene lo peor? No, eso ya no. Ya ahorita es en mayo, ¿eh? Eso ya ni siquiera hay que esperarse a diciembre o al regreso a clases. Ya Walmart salió y dijo, no, ya no podemos más. Esto va a ser a partir de ya, de este mes de mayo, viene el impuestazo, el incremento de precios de las tarifas de Trump. En estos momentos ya hay muchos negocios estadounidenses cerrando. Ya hay importadores estadounidenses que están quebrando. Por supuesto, ya hay cadenas minoristas que están cancelando sus contratos, pues porque simplemente no pueden costear este nuevo impuesto disfrazado. Porque esto, amigos, que le dicen arancel, es un impuesto regresivo, repito, que le pega al que menos tiene. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una familia rica en los Estados Unidos se va a ir a cenar? A cualquier restaurante. La comida del restaurante no paga arancel. El restaurante paga renta, paga salarios, paga ingredientes, pero ahí no hay un nuevo impuesto. Hay un impuesto sobre algunos de los ingredientes que utiliza el estadounidense, la pasta, el tomate, sí. Pero sobre la renta del local no hay tarifa, impuesto. Sobre el mesero, sobre el cocinero, sobre el lavavajillas, sobre el que lava los trastes, sobre los servicios del restaurante, no hay impuestos nuevos que haya puesto Trump. Entonces, la familia millonaria, la que puede permitirse eso, va a un restaurante y él no paga una diferencia sustancial. En cambio, la familia pobre estadounidense es así que está pagando este arancel en el plato. Lo paga en la silla, lo paga en la mesa, lo paga en el espagueti. Si viene desde Canadá ese espagueti, lo paga en medio kilo de carne de puerco si viene de China. Lo paga en la libreta que le tuvo que comprar al niño porque ya se le acabó. En los lápices. Lo paga en los zapatos que son económicos porque hay que ajustar cómo. Y va a ir al Walmart y ya se topa con esto. ¿Ven el truco? Estos impuestos de Trump no están tocando a sus amigos multimillonarios. No están grabando los jets de sus compadres, ni sus servicios, ni sus lujos. Están castigando a los pobres en los Estados Unidos, a los que compran cosas básicas. Esto, amigos, es un castigo fiscal para la clase trabajadora estadounidense. Es el mayor intento de trasladar el costo del gobierno, de quitarle que los ricos no paguen eso y que lo paguen los pobres. Nunca se había visto algo tan descarado y cínico, pero yo me siento asombrado de que muchos le aplauden. Encima de que ahora ellos, los pobres, la clase media, la gente que salimos a trabajar con mucho esfuerzo, en los Estados Unidos son los que están pagando eso
Y los multimillonarios ahora están viendo cómo se les quita una carga de encima. Bueno, a todo esto súmenle lo que está pasando también en el Congreso de los Estados Unidos, porque mientras están subiendo estos aranceles, que claro que están afectando directamente a la gente de bajos ingresos en Estados Unidos, pues resulta que los republicanos en la Cámara están empujando también recortes fiscales millonarios para las grandes fortunas de los amigos de Trump. Esto no lo dicen los medios de comunicación, ¿verdad? Lo que están haciendo es, le quitan al que compra en Walmart para darle al que invierte en Tesla. Literalmente, ¿eh? Es una redistribución de la carga fiscal. Como las escaleras de abajo, bueno, pero de abajo hacia arriba, no como se barren, sino como se escalan. Eso no es una política económica, amigos. Eso es un saqueo legalizado. Y todo para que Trump pues pueda decir que está defendiendo al país, pero no está defendiendo a nadie. Bueno, al único que está defendiendo es a sus amigos multimillonarios. De hecho, en estos momentos Trump está en Qatar. Y primero los acusó, acuérdense, lo decíamos el otro día, hasta les ponía yo un intro. En el 2017 Trump acusaba a Qatar de financiar el terrorismo y ahora pues les acepta viajes en jets privados de parte del emir. Lo mismo pasa con China. Pasó de gritar Donald Trump que China era el gran enemigo a quitarle los aranceles y como no pudo con ellos, ahora dice que Europa es más desagradable que China y que ese es el nuevo enemigo a vencer, Europa. Y si Wall Street, pues lo estamos viendo en estos momentos, cómo lamentablemente está jugando ese juego. Porque fíjense, la bolsa de valores no se desplomó. Los grandes fondos ya entendieron que a ellos esto no les afecta. Y cuidado porque el otro día alguien me ponía en el inbox de Facebook que Trump está haciendo a Estados Unidos grande otra vez. Que las bolsas de valores han subido. Sí, ¿desde cuándo han subido? Desde el lunes que le quitó las tarifas a China. O que se las redujo porque ahora están en un 30%. Nada más te quiero preguntar algo. ¿Tú tienes acciones en la bolsa de valores? ¿Cuánto ganaste esta semana? Nada. Entonces, ¿a ti qué? ¿Cuántas acciones tienes en Tesla? ¿Cuántos miles de millones de dólares tienes en Raytheon o en Lockheed Martin? Ah, pero todos tenemos que ir al Walmart, o al Home Depot, o al Costco. Y ahí no vas a decir, mira, subieron las acciones de Tesla. No, ahí vas a ver que la leche está más cara. Y el huevo, y la tortilla, y el arroz, y los tenis para la escuela de la niña o del niño, y la libreta, y la mochila, y el detergente, y el cereal. En Wall Street no venden licuadoras, ¿eh? Allá en Wall Street no venden mochilas. Invierten en servicios, ahí se mueven miles de millones de dólares en software, en contratos blindados. Quien está sintiendo este golpe, si a alguien le queda duda, pues es el que tiene necesidades básicas. Wall Street ya entendió eso. Donald Trump es amigo de los multimillonarios. Y esto no afecta a la bolsa de valores. Esto afecta al estadounidense que menos tiene, que hoy es el que más paga. Y no son suposiciones, ¿eh? Es el índice de precios al productor, que lo publica incluso el mismo Bureau of Labor Statistics, que ya mostró que hay un aumento del 0.5% en abril, cuando se esperaba que solamente fuera un 0.3%. Bueno, dentro de ese aumento, resulta que los bienes importados son los que más subieron. Ese es el efecto directo de los aranceles, amigos. Y esto apenas empieza, agárrense. Porque lo dijo también el mismo Jamie Dimon, el CEO de JP Morgan Chase, que es uno de los banqueros pues, más poderosos del mundo. Y él salió precisamente a confirmar, y él lo dijo, que hay un 50% de probabilidades, 50%, de que Estados Unidos entre en recesión este año. A ver, eso lo está diciendo el tipo que maneja 3.9 billones de dólares en activos. Y mientras todo eso pasa, ¿en qué anda la clase política? En lo mismo de siempre. En prometer lo que no va a cumplir, en repetir el discurso de que los aranceles los paga China y no el estadounidense, en que México va a construir un muro, en que van a regresar las fábricas a Estados Unidos. Todo eso es falso. No hay una sola evidencia seria de que eso haya pasado jamás.
Nunca México ha pagado por un muro en los Estados Unidos. Nunca las tarifas las ha pagado China o Canadá o México. Las paga el estadounidense. De hecho, según datos del mismo Peterson Institute of International Economics, que dijo que la guerra comercial que Trump ha iniciado le ha costado al estadounidense, ya, si lo sumamos en total, más de 245 mil millones de dólares a la economía estadounidense, imagínense. Sobre todo lo que tiene que ver con sectores manufactureros, que supuestamente eran los que Trump iba a revivir, siguen estancados. Las cadenas de suministro no regresaron a Estados Unidos, solo se encarecieron. Y eso, amigos, conecta precisamente con algo que yo les decía ayer, que es el tema de Ucrania. Porque mientras en Estados Unidos están destruyendo el consumo con estos impuestos a los que Trump les dice tarifas del día de la liberación, pues resulta que en el exterior Estados Unidos y Donald Trump sigue mandando miles de millones de dólares a la guerra en Ucrania. ¿Cómo es posible si se supone que está negociando la paz con Rusia? No nos engañemos. El Pentágono sigue mandando miles de millones de dólares a Ucrania. Y claro, Zelensky está feliz, porque cada misil que le mandan pues representa millones de dólares para contratos en Raytheon, Lockheed Martin y todo el complejo industrial que está lucrando con esa guerra y de la que Zelensky también gana. Zelensky no gana defendiendo Ucrania. Zelensky está ahí, de pantalla, pues para justificar el saqueo externo y todo el castigo interno. Y todo forma parte del mismo patrón. Se le dice al público pues que se está defendiendo la soberanía, pero en realidad, amigos, se está ejecutando un plan muy, muy malvado para intentar, que no lo lograron y que resultó ser un balazo en el pie, estrangular a China, romper la dependencia energética con Europa, con Rusia, obligar a los países a que consuman energía cara de los Estados Unidos, armamento occidental por montones de Raytheon, de Lockheed Martin, y Zelensky, pues como buen payaso, como buen actor, interpreta el papel que le toca. Y ahora, pues ahí está. ¿Qué pasa mientras tanto en Estados Unidos? El trabajador paga. Y ya no solamente paga por la comida en su mesa, también por los aranceles de Trump y por las guerras en Ucrania. Y en resumen, amigos, lo que Walmart acaba de anunciar, todo esto que hoy nos está despertando hoy en los titulares del día, esta subida de precios, que ya no es para diciembre, ya no es de aquí a junio, no, ya es este mes de mayo. Ahí lo pueden ver ustedes. Es más, miren, permítanme hacer algo, porque es que de veras que luego llega alguna gente que dice, no es cierto, ya acabo de ir a la Walmart. A ver, les tengo, y perdón que lo haga así, pero para que no quede duda, estas no van a ser mis palabras. Este es el Financial Times. Y déjenme nada más ponerme aquí para que no me vaya a equivocar, porque luego déjenme leerlos, tal cual. Dice, Walmart subirá los precios a pesar del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China. El mayor minorista del mundo reporta un aumento en las ventas del primer trimestre pese a los aranceles de Trump. Y luego, digo, para que nadie siquiera dude de que no es cierto, en la Walmart todo está bien. A ver, Walmart ha advertido que los estadounidenses pagarían precios más altos, dice la nota, debido a la guerra comercial de Donald Trump, a pesar del acuerdo alcanzado, que obviamente se refiere al acuerdo que se alcanzó esta semana entre Estados Unidos y China para reducir los aranceles punitivos. El mayor minorista del mundo está particularmente expuesto a los amplios aranceles globales impulsados por el presidente. 1/3 de los productos que venden en Estados Unidos provienen del extranjero, siendo China uno de los mayores proveedores. Washington y Pekín o Beijing acordaron esta semana una reducción de aranceles por 90 días, disminuyendo los gravámenes estadounidenses sobre importaciones chinas hasta aproximadamente un 40% frente al 145% que se había alcanzado anteriormente. Sigue diciendo la nota, y fíjense, esto sí se los quiero leer porque aquí está también México metido, ¿eh? O sea, aquí está el costo precisamente de haber semillado en el pesebre. Y es importante también ver esto. Recuerden, esto es del Financial Times, no son mis palabras, ¿eh? Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, declaró que ese alivio no era suficiente para evitar aumentos de precios
para sus cientos de millones de clientes. Estas son palabras de Mac Miller. Haremos todo lo posible, lo que ven ustedes ahí entrecomillado, que dice, nosotros haremos todo lo posible por mantener nuestros precios más bajos que podamos. Pero dada la magnitud de los aranceles, incluso con los niveles reducidos anunciados esta semana, no podemos absorber toda la presión. Dijo, los aranceles más altos ahora resultarán en precios más altos. Walmart vende aproximadamente una cuarta parte de todos los productos de supermercado en Estados Unidos y desde hace años sirve como referencia en cuanto a precios bajos de la industria. Es exactamente lo que yo les decía, por cierto, para que vean que no me lo saqué de la manga. McMillan fue uno de los directores ejecutivos del sector minorista que se manifestó en contra de los aranceles durante una reunión en la Casa Blanca el mes pasado, advirtiendo a Trump sobre el aumento de precios y el riesgo de estantes vacíos, ¿no? Y sigue diciendo, Trump reculó en su guerra comercial ante la presión de líderes empresariales y una caída en los mercados en abril. Suspendió los gravámenes generalizados sobre decenas de socios comerciales tras una semana de tensión y prometió una oleada de nuevos acuerdos. El acuerdo con China, que siguió a uno previo con Reino Unido la semana pasada, marcó, dice, el mayor retroceso político de Trump en materia comercial hasta la fecha. Pero Macmillan dice, sin embargo, Macmillan señaló que este retroceso no sería suficiente para proteger a los consumidores estadounidenses del alza de precio, lo cual representa una amenaza para la economía y un posible repunte de la inflación. Walmart intentará, dice, contener los precios de los alimentos luego de varios años de inflación en comestibles, dijo Macmillan, pero agregó que enfrentar nuevas presiones arancelarias en productos que necesitan importar como bananas de Costa Rica y café de Colombia. La advertencia de Macmillan se dio precisamente el jueves, al mismo tiempo que Walmart reportó un aumento anual del 4.5% en las ventas comparables de su negocio en Estados Unidos durante los 3 meses finales de abril, superando el incremento del 3.7% previstos por los analistas de Wall Street, según Visible Alpha. Vean ustedes qué mamada. O sea, Trump está diciendo Walmart, vamos a subirles los precios de todo y están haciéndose todavía de más billetes que antes. ¿Por qué? Porque el inversionista ya entendió, ya le agarró la onda a Donald Trump. Donald Trump no va por los ricos, va por los pobres. Y los que están perdiendo ahorita todo, lamentablemente, son los pobres. Los ricos están ganando. Porque ustedes saben cómo son de gandallas estos negocios. Siempre que sube la gasolina, con ese pretexto suben todo y demás. Y ahora con el tema de los aranceles, van a subir todo de precio y hasta de más. Porque pues ya, subiéndose al mame, pues ya, diciendo que son aranceles, todo sube de precio, hasta lo que no viene de China. Así son, ¿no? Bueno, finalmente, déjenme nada más leer esto que dice John David Rain, el director financiero, indicó que es difícil predecir cómo reaccionarán los consumidores a los aranceles y qué punto de las subidas de precios comenzarán a reducir la demanda. Y remata con esto. Walmart intentará trasladar la producción de bienes manufacturados lejos de zonas afectadas por los aranceles. Fíjense, aquí viene México. Hasta se los voy a poner aquí y me llamó muchísimo la atención aquí en este primer párrafo. Walmart intentará trasladar la producción de bienes manufacturados lejos de las zonas afectadas. Adivinen ustedes a dónde. Vean ustedes el siguiente párrafo. México, Canadá, Vietnam e India también son grandes fuentes de importaciones para Walmart, junto con China. Walmart es el primer gran minorista en informar resultados desde los anuncios de aranceles de Trump en abril. Target y Home Depot presentarán sus reportes la próxima semana. Para que nadie diga, ¿no? Que no es cierto que yo fui a la Walmart y que no es cierto. Ahí lo ven ustedes. Esas no fueron mis palabras. Ahora, este 30%, amigos, pues ¿qué sigue? Una cadena de inflación silenciosa que va a pagar el más pobre, el que menos tiene y que también siguen muchos de ellos defendiendo lamentablemente a Trump. Pero si en cada compra, en cada recibo, en cada fin de mes, ahí va el 30%. Y si no entendemos eso, cuando lleguen las verdaderas consecuencias, que ya no va a ser ese 30% de más que está pagando, lo siguiente que sigue son cierres de negocios, inflación generalizada, ¿qué más? Despidos masivos, caída del consumo en Navidad sobre todo. Pues ya va a ser muy tarde para quejarse. Y lo único que va a haber en ese momento, pues que va a ser desempleo, crisis. No más. No va a haber más que eso.
El día de ayer la Embajada de Estados Unidos, por lo que mencionábamos, de esta información que no era correcta o que podía malinterpretarse, vamos a decirlo así, de que había agentes o miembros de alguna agencia estadounidense participando en operaciones en México, era falsa. El día de ayer la Embajada de los Estados Unidos hace una aclaración de que en efecto no participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México, que hay coordinación, hay colaboración, incluso la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República está certificada por agencias de los Estados Unidos, pero que en las operaciones en México no participa. Entonces es importante que es una carta que le envía la Embajada de Estados Unidos al programa de Ciro Gómez Leiva. No sé si lo vieron. A ver si lo ponen, por favor. Bueno, la carta seguramente se envía en este afán de investigar y exhibir que se estaba violando la soberanía de México. Y no fue el único que le puso el dedo en el renglón, porque resulta que un tipo que se escondió en los Estados Unidos durante 6 años, que ahora ya está de regreso en México, pero como senador, sin que un solo mexicano haya votado por él, pues ahora también está hablando de injerencia extranjera estadounidense, del mismo país donde vivió los últimos 6 años, con privilegios. Y hoy Claudia Sheinbaum lo revienta en vivo. Le contestó con nombre y apellido. Ricardo Anaya. Le recordó, a ver, ¿de dónde vienes? ¿Dónde vive tu familia? Viviste 6 años en Estados Unidos, llegaste al Senado sin que nadie votara por ti y ahora nos vienes a hablar de injerencia estadounidense cuando de allá vienes. Y eso no fue todo. Esta mañanera también resulta que Sheinbaum agarra esta carta oficial que le envía la misma embajada estadounidense y la lee en vivo. La lee en vivo precisamente pues para callarle la boca a todos los que andan diciendo que pues las agencias gringas están operando en México con total impunidad y que incluso sacaban una fotografía que era casi como el video que sacó Latinus de esta balacera en Sonora, que resultaron ser imágenes de Yemen. Y bueno, pues ahora ya está diciendo que no hay, está confirmando el gobierno estadounidense que no hay operativos con militares o miembros extranjeros de los Estados Unidos operando con uniformes en México. Y que esa operación a la que se había referido pues fue hecha precisamente por la Fiscalía Mexicana con fuerzas mexicanas. También habló, por cierto, otro tema del que vamos a estar analizando hoy, el presupuesto de los Estados Unidos que está en bancarrota y cómo por eso se le quiere gravar con impuestos a las remesas de nuestros hermanos mexicanos, porque están quebrados. Lo dijo la misma Sheinbaum, Dijo, a ver, ese problema es que no hay dinero que les alcance y no pueden llegar a fin de año. No tienen dinero para llegar a fin de año. Entonces están viendo a quién quitarle dinero. 5% a nuestros hermanos paisanos que mandan dinero desde los Estados Unidos, a los que ahora les van a clavar el diente también. Sheinbaum dijo pues que esto no nada más es un acto de discriminación fiscal, obviamente, que se violan tratados internacionales y que no lo va a permitir, que hay muchos mecanismos que van a hacer valer. Y ojo, amigos, porque también se celebraba algo que yo creo que nadie está mencionando, que es por primera vez, casi todos los senadores de todos los partidos pues están dispuestos a cerrar filas para defender ese dinero de las remesas. Aunque por el mismo tiempo nunca falta el engrane barrido, ¿no? Que está diciendo que Estados Unidos viola la soberanía de México. ¿Y de dónde vienes? Bueno, pues esto es algo que también vamos a hablar porque vale la pena. Y vamos a empezar precisamente con este primer tema, amigos, que es que el primero en caer en la mañanera, que fue Ricardo Anaya. Muchas gracias, Presidenta. Y bueno, con un tema relacionado, Presidenta, pues Ricardo Anaya, el coordinador del PAN en el Senado, advirtió de forma alarmista que Estados Unidos podría invocar una jurisdicción extraterritorial para actuar en nuestro territorio. Y afirmó que eso representa un riesgo para la soberanía y por eso le exigió que defienda la soberanía
y que abandone una supuesta estrategia permisiva, así dice él, de seguridad. Ahora, presidenta, el PAN exige defender la soberanía cuando fueron ellos los que apoyaron y celebraron que Estados Unidos catalogara a los cárteles de la droga como terroristas. ¿Dónde vivió 6 años, Anaya? Digo, ¿no? O sea, 6 años vivió en Estados Unidos, porque supuestamente tenía una persecución en México, ¿no? Entonces, más bien, pienso yo, como representantes populares, porque aunque hayan llegado por la lista del Senado, porque no llegó por el voto popular, llegó por la lista del Senado, pues ¿a quién deberían de dirigirse? Al gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Porque aquí, a diferencia del pasado, se defiende a México, siempre. Entonces, una sugerencia, ¿por qué no se dirige el senador Anaya al gobierno de los Estados Unidos? Si es que él cree que hay un asunto de intervencionismo, ¿no? Pues claro, no le va a costar trabajo si ahí tiene casa, ¿no? ¿O dónde vivía? Estuvo 6 años en Estados Unidos. Cuando se le comenzó a cerrar el círculo de amigos en México, ¿se acuerdan cómo le aplaudía hasta que le sangraban las manos a Peña Nieto? Dice que se fue por este tema de persecución política, es lo que él dice, ¿no? Pero en realidad le venía ahí una voladora por un escándalo de corrupción. ¿Y qué hizo? Pélate. Lo interesante, amigos, es el lugar que elige como residencia. Digo, no fue España, no fue Canadá, no fue Guatemala, no fue Turquía, qué sé yo, Portugal, no. Se fue a los Estados Unidos. Y yo creo que ya casi nadie, porque pues ya eso todos lo sabemos, no es nuevo. La cosa es que ese mismo hoy está acusando injerencismo de los Estados Unidos. Yo creo que es el menos indicado. Es en donde estuvo viviendo. Dice que se fue a dar clases. Todo el mundo se va a dar clases allá. Su madre, ¿cómo estará la educación? Ahí imagínense que haces el esfuerzo de mandar a tus hijos a una disque buena universidad en los Estados Unidos. Introducción al estudio del derecho, tu profesor Ernesto Zedillo. Teoría económica, Ricardo Anaya, pa' la madre. Pues, no lleves cartera, mano. Déjala en tu casa. Ahora, acuérdense que se fue a vivir a Atlanta. Que se fue a estudiar a Washington, a la capital de los Estados Unidos, donde está la Casa Blanca, donde están los poderes. Se movía como pez en el agua. Él no tiene estos problemas de las remesas, digo. No dependía de eso, obviamente. No sabe lo que es trabajar en una pizca, trabajar en una warehouse, trabajar desde cero, inmigrar y pues buscar estos trabajos que les dicen, ¿no? Trabajos de entry level o survivor job, los de sobrevivencia. No, él creo que ni trabajó. Dice que escribió libros y dio clases y 6 años, la vida tan cara que es en estos lugares. Imagínense. Vivir de escribir libros y dar clases. Pues, aparte, se movía pues con los más pesados, con los intereses más pesados de los Estados Unidos. Y ahora regresa bien cómodo. Con su fuero bajo el brazo, claro. Que se lo dieron plurinominal porque él no ganó ni un solo voto. Y desde el Senado, ahora quiere dar clases de soberanía. Y de que Estados Unidos es una amenaza cuando viene de allá. Sale a decir que hay injerencia extranjera en Estados Unidos. La pregunta es, pues tú tienes vara alta, ahí vivías. ¿Qué te cuesta lo que tengas que hacer? Hazlo como senador. Pues tienes ahí la voz para hacerlo. Y lo dice precisamente el mismo tipo
que ha hecho toda su carrera política colgándose de lo que le dictan desde afuera. No estamos hablando de rumores, ¿eh? Estamos hablando de alguien que ha usado su cercanía con agencias extranjeras, con congresistas, con organismos de seguridad gringos, para construir su imagen, su retórica, para hacer oposición desde los Estados Unidos, precisamente, para lanzar discursos en contra del gobierno de México desde los Estados Unidos. Y uno, amigos, no puede evitar pensar, porque uno es mal pensado, ¿no se le habrá acercado viviendo en los Estados Unidos a alguien ahí a decirle, oye, ¿qué necesitas? ¿Estás bien? ¿Te hace falta algo? ¿Tus papeles cómo están? No te preocupes, ¿en qué te ayudamos, no? ¿Ustedes saben lo difícil que es arreglar papeles en estos lugares? Y vivir sin trabajar, digo. No te alcanza un trabajo, uno se tiene que buscar 2 o 3. No es el caso de Anaya, ¿verdad? Un trabajo era escribir libros, dice. Y el otro dar clases. Y ahora, pues dice que, porque se enteró, por cierto, de esto, de que estaban desmantelando los laboratorios en Sinaloa, que estos operativos encabezados por la Fiscalía General de la República, fíjense en lo que acaban las cosas, ¿no? Lo que hubiera sido una nota de un duro golpe contra la delincuencia organizada, que es que ayer se desmantelaron varios laboratorios, bueno, ayer se dio a conocer del estado de Sinaloa, lo que hubiese sido algo, pues, que podría resaltarse como una acción de seguridad, vean cómo se está utilizando, ¿no? Fue algo que hizo la Fiscalía General de la República junto con el Ejército y la Marina. Y ahora sale con el cuento de que ya volvió la DEA a operar en México. ¿Volvió como cuándo? Porque fíjense que también cuando dice volvió, es que alguna vez estuvo. ¿Cuándo? ¿Cuándo estaba Calderón? Bueno, pues entonces sale y dice Anaya que se está entregando la soberanía de México justo cuando más ruido, pues había sobre este tema. Sheinbaum hoy saca esta carta de la que vamos a hablar al rato, de la embajada de los Estados Unidos, que ya reculó, ¿eh? Ya le dijeron, ¿me aclaras esto? A ver, este detalle no es menor. Aquí hubo un regaño por delante, del más alto nivel, porque lo que hizo el embajador de salir a poner una fotografía que no correspondía precisamente al operativo y no correspondía a la circunstancia, con un mensaje ambiguo, hoy tiene que salir, como decimos en Veracruz, todo cagado, a decir, no, pues discúlpeme si se malinterpretó, pero eso no es cierto, y mandárselo a un medio de comunicación. Y encima la carta la firman y la sellan y la publican. Amigos, se ve que le pusieron una regañiza buena a este embajador, ¿eh? De eso vamos a hablar al rato porque Sheinbaum lo leyó en la mañanera. Dice claramente que no hay ninguna agencia extranjera operando en México. Bueno, yo creo que no se esperaba a Anaya que se le fuera a caer precisamente la retórica y que se fuera a publicar esto. Que no hay fuerzas estadounidenses en territorio mexicano. Pero implícito el mensaje cuando dice, ya volvió. Volvió porque alguna vez estuvo. ¿Cuándo es que estuvo? ¿Quién lo permitió? Pero claro, esa palabrita que se fue ahí de ya volvió es que tú estás aceptando que en algún punto estuvo, ¿no? Ya traían un discurso armado. Y obviamente, amigos, esto obedece a una estrategia para sembrar desconfianza, para crear caos. O sea que mejor no hubieran desmantelado ningún laboratorio y así no hubiera habido escándalo. Porque al final lo que se está haciendo es construir una narrativa precisamente de narcoestado cuando se acaba de destruir en un gran operativo un importantísimo laboratorio. Lo mismo precisamente que estamos viendo este patrón aquí, que ya se ha repetido varias veces en el pasado, ¿eh? Justo Anaya, el que vivió, repito, 6 años bajo el paraguas de la seguridad estadounidense, el que vivió bajo la protección del sistema estadounidense, ahora aparece con este discurso. El mismo que se escondió en los Estados Unidos mientras en México preguntaban por él, el mismo que nunca ha podido explicar de dónde ha salido su riqueza desde que era tan joven, el mismo que pasó de vivir en un departamento rentado a tener mansiones y darse el lujo de trabajar, de vivir en 6 años en los Estados Unidos sin prácticamente trabajar en un trabajo
como le dicen aquí, steady job, ¿no? En un trabajo de a de veras real, donde te paguen por hora, donde sepas lo que es chingarte, subirte a un techo o ir a un escritorio, trabajar en un banco, qué sé yo. Algo. Y aún así, pues hoy lo tratan como si fuera el embajador, el autorizado para hablar de soberanía. Lo entrevistan, lo citan, lo sacan en los noticieros. Alguien le está dando esta posición, como si no supiéramos de qué pie cojean, como si no tuviéramos memoria. Pero la gente no es tonta, ¿eh? La gente recuerda dónde vivía, cómo se fue, cómo corrió cuando le avisaron pues que tenía una carpeta de investigación encima, cómo dejó botada precisamente la candidatura presidencial, cómo traicionó al propio PAN. Esa es la realidad, al Partido Acción Nacional. En esos años cuando hablaba, por cierto, pestes del PRI. Cómo se acomodó precisamente bajo el paraguas estadounidense con una facilidad increíble. ¿Ustedes saben lo que cuesta arreglar papeles para que te den una respuesta? ¿Cuánto tarda? Pues parece que para él las cosas fueron diferentes. Pregunta seria, amigos, ¿de verdad este señor representa a México? ¿O representa a otro país y a otro tipo de intereses? Porque cada vez que habla, no está defendiendo el pueblo. Parece que regresó a México con un objetivo muy concreto, ¿eh? Está repitiendo exactamente lo que quieren oír en Washington. Exactamente lo que les sirve para meterse. Porque si logran convencer a México y a los mexicanos de que el gobierno de México está rebasado, entonces tienen el pretexto perfecto precisamente para intervenir. Y eso no es conspiración, ¿eh? Es lo que han hecho una y otra vez en muchas partes del mundo. Lo vimos en Libia, lo vimos en Siria, lo vimos en Irak. Son los caballos de Troya. Lo vimos en Ucrania y lo seguimos viendo con Zelensky, que se volvió el payaso de la OTAN. El bufón útil de la industria armamentista, que sacrificó a su propio pueblo solamente para complacer a quienes le prometieron un montón de dinero. Y hoy Ucrania, mírenlo cómo está. Ese modelo, amigos, lo han querido aplicar en México mucho tiempo. Y no desde ahora, desde hace décadas. Primero con Calderón, que les entregó precisamente el país con la iniciativa Mérida, precisamente cuando dice volvió, yo creo que se acordó de la iniciativa Mérida. Pero antes de eso también con Peña, que les firmó todo lo que le ponían enfrente en materia energética, sobre todo. Vendió México en pedazos. Y ahora, como ya no tienen ese control, pues mandan a sus operadores a provocar desde adentro. La pregunta es Anaya uno de esos operadores? Porque no se puede explicar de otra forma, amigos, cómo un tipo que de alguna manera se pasó 6 años en el país que hoy critica, rodeado de lobbies, rodeados de agencias estadounidenses, rodeado de influencia y poder estadounidense, bajo el cobijo de la protección estadounidense, pues regresa justo cuando se desatan las tensiones en el Congreso estadounidense, por las remesas. Y curiosamente, se vuelven tan populares los discursos de 2 personas, de 2 políticos que viven o vivieron en Estados Unidos. Ernesto Zedillo y Ricardo Anaya. Atacan de pronto por un flanco y por el otro al gobierno mexicano. Mientras Sheinbaum está defendiendo que no se toque ni un centavo de las remesas de nuestros paisanos, del dinero que envían a sus familias, pues hay otros que dicen sí me sumo con la derecha, pero golpeo con la izquierda. Que este gobierno es permisivo con el crimen organizado y al mismo tiempo que deja que la DEA opere y que le ha entregado la soberanía de México a los Estados Unidos. Alguien que viene de vivir de allá. ¿No tuvimos suficiente con los años en que operaban como si fuera un rancho suyo en México las fuerzas estadounidenses? Ya se nos olvidó que usaban aviones para entregar armas ilegales en México, como en el caso de Rápido y Furioso. Eso no lo dice Anaya, porque sabe bien quiénes son sus jefes. Y por eso le molesta tanto que ahora pues una presidenta ponga sus límites. Que dice, aquí mandamos nosotros. Que saca una carta precisamente que manda a la misma embajada y que la lee en público para acabar con el rumor
que no tiene miedo de exhibirlos con documentos de verdad, ¿eh? Y por eso salen como locos, porque no pueden con eso. No esperaban esta carta, porque su guión era otro. Ellos pensaban de alguna manera que podían seguir usando esa narrativa del caos para justificar de alguna forma alguna intervención, para que vuelvan las agencias estadounidenses a México, para que entren con fuerza, como en Rápido y Furioso, como en la Iniciativa Mérida, como en las épocas de Peña Nieto Calderón. Y yo creo que hay que ser muy claros, ¿eh? No estamos diciendo que todo esté perfecto en México. Por supuesto que no. Lo que yo estoy diciendo es que hoy, por primera vez en mucho tiempo, hay un gobierno que no se deja, que no acepta chantajes, que no se arrodilla ni frente al PRI, ni frente al PAN, ni mucho menos frente a la Casa Blanca. Y ese solo hecho, amigos, los tiene locos. Sobre todo porque cuando no hay negociación, no hay chayo. Necesitan que creamos que todo está mal, no algo, todo. ¿Para qué? Pues para que entre la desesperación. Para que, como incluso alguna senadora del PAN dijo, pues que vengan los gringos. Porque son los únicos que pueden salvarnos. Y ese es el discurso, ¿no? El que sirve. Por eso hay que tener muchísimo cuidado precisamente con esta narrativa alarmista, con esas preocupaciones buena ondita, que parecen patrióticas, pero que en el fondo son un caballito de Troya que nos mandan los gringos, ¿eh? Y acuérdense que, como decimos en México, para que la cuña apriete, pues tiene que ser del mismo palo, de boca de otro mexicano. Y si no nos damos cuenta a tiempo de lo que está pasando, cuidado, porque hay operadores de intereses extranjeros en México, operando desde adentro, eso sí, para que vean. Y hasta con cargos constitucionales. Y hasta con escaños en el Senado y en el Congreso. Esos sí son infiltrados. Desde el extranjero. Expresidentes también. Por eso, amigos, lo que pasó en la mañanera es muy importante. No nada más por la respuesta. Y luego por la quemada. De esta carta que miren, se las voy a poner. Y ahora vamos a hablar precisamente de lo que hay detrás de esta famosísima carta que manda Washington, y detrás de esto se ve, repito, que le pusieron, como decimos en México, un cagadón al embajador. Le dijeron, ahí sales y te disculpas. El día de ayer la Embajada de Estados Unidos, por lo que mencionábamos, de esta información que no era correcta o que podía malinterpretarse, vamos a decirlo así, de que había agentes o miembros de alguna agencia estadounidense participando en operaciones en México, era falsa. El día de ayer la Embajada de los Estados Unidos hace una aclaración de que en efecto no participa ninguna agencia de los Estados Unidos en operaciones en México, que hay coordinación, hay colaboración, incluso la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República está certificada por agencias de los Estados Unidos, pero que en las operaciones en México no participan. Entonces es importante que es una carta que le envía la Embajada de Estados Unidos al programa de Ciro Gómez Leiva. No sé si lo vieron. A ver si lo ponen, por favor. Porque justo estaban hablando de que sí participaban. Y en ese momento, nosotros nos enteramos por las redes sociales, la propia embajada envía esto. En las publicaciones emitidas ayer, tanto por ICE como por esta embajada, se informa claramente que las operaciones de desmantelamiento de los laboratorios referidos fueron dirigidas por un equipo de la Agencia de Investigación Criminal. AIC es lo que sería, digamos, la policía ministerial que está dentro de la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, que tiene distintas facultades dentro de la Fiscalía General de la República, la cual está certificada por estas dos agencias de los Estados Unidos. En este sentido, transcribo el extracto correspondiente. Se desmantelaron 3 laboratorios de producción de drogas sintéticas a gran escala en Sinaloa y se incautaron estupefacientes y precursores químicos en una operación dirigida por un equipo de la AIC, de la FGR, certificada por ICE y por HSI.
con apoyo de la Defensa y de Semar. Vamos a la última. Dicho esto, la sugerencia de que fuerzas especiales estadounidenses operan contra grupos criminales en territorio mexicano, así como la aseveración de que el gobierno de Estados Unidos informó que sus soldados, policías, agentes especiales están operando y desmantelando laboratorios en México, emitidas en su programa, son totalmente incorrectas y hechas fuera de contexto. Entonces, para que lo que platicamos ayer pues quede totalmente claro, fue algo que envía la embajada a un programa de radio y bueno, el programa de radio lo aclaró en ese momento, que es importante. Entonces, es importante aclararlo porque ayer lo estuvimos platicando. Qué vergüenza, ¿no? Que prácticamente se manda a los medios a decir, oye, ¿lo sacaste de contexto? ¿No lo leíste completo o estás diciendo una mentira? Pero también les tengo que decir que la misma embajada había sido bastante ambigua en su cuenta de Twitter, ahora X. Y se ve que detrás de esto hubo un jalón de orejas a la embajada estadounidense para decir, hey, ¿me aclaras eso? Trump, de alguna manera, seguramente se entera de esto, o el Departamento de Estado, y ahí podríamos tener la lógica de la respuesta. Sheinbaum por eso saca la carta oficial, que es una carta impresa, firmada por la Embajada de los Estados Unidos, y la lee públicamente, pues para que todo el mundo vea quién miente. Y con esto también le pone un hasta aquí, digamos, a esa bola de medios que habían estado sembrando desde ayer, pues esta idea de que las agencias gringas ya estaban otra vez metidas en México, y al mame, pues como son las cosas, se sube hasta Ricardo Anaya a decir, no, miren, ya están de vuelta. Como en los tiempos de Calderón, ¿no? No dijo vuelta, de bueno, vuelven, es que alguna vez estuvieron, como en los tiempos de quién. Porque eso es lo que realmente no se dice entre líneas. Entonces, volver a meter a la DEA, volver a meter al FBI, a todos esos organismos, amigos, que por muchos años pues hicieron y deshicieron en México, como si fuera, por eso decían que México era su patio trasero, porque hacían lo que querían. Y bueno, pues eso estuvo ayer en los titulares de casi todos los medios de comunicación en México. Se ve que había una estrategia detrás de esto. No nada más ese era un rumor. No había una sola prueba, pero todos lo pusieron en sus titulares. Y ya vieron lo que dice la carta. La carta dice explícitamente que no hay participación directa de las agencias estadounidenses en operativos dentro de México porque México no se los permite. Que lo que pasó en Sinaloa pues fue precisamente una operación encabezada por la Fiscalía General de la República con el apoyo precisamente del Ejército y la Marina. Y lo dice Sheinbaum, no hay colaboración, sí, subordinación, no. Y eso precisamente pues es lo que hoy les está ardiendo, más que esto se confirme por la propia embajada. Lo decía también ayer en esta sección de Rayuela, la jornada, y tiene mucha lógica. A ver, yo no digo que los estadounidenses no lo hagan, porque para eso se pintan solo las agencias de inteligencia, para operar sin el consentimiento de los países y sin que los cachen. Pues ¿ustedes creen que no más de uno llega como disque de turista y en realidad llega a espiar? Si lo hacen en Rusia, lo hacen en España, por supuesto que lo hacen en México. Pero de eso, amigos, a que haya un consentimiento del Estado mexicano y que de plano porten armas, uniformes, camionetas, vehículos militares, como ayer nos quisieron hacer creer, pues eso ya es otra cosa. Que ya había supuestamente agentes de la DEA trabajando en helicópteros ya en Culiacán. Y yo creo que ya se les pasó la manita con eso, ¿no? O sea, prácticamente el escenario que nos pintaban ayer es que el ejército de Estados Unidos ya tenía el control de México, que ya ellos estaban volando aviones, ellos estaban manejando las patrullas, ellos eran realmente los policías, la Guardia Nacional, todo. Pues ya sabemos cómo se manejan los medios de siempre. Con una frase o sacada de contexto o arreglada a su modo, y de ahí arman ellos toda una historia. Ya vieron el caso Polet del que hablábamos precisamente ayer, ¿no? Colaboración internacional, presencia extranjera, y de ahí no lo sacas.
¿Por qué no les interesa saber cómo fue el operativo, por ejemplo? ¿Por qué no preguntan, oye, porque yo creo que algún medio debería estarlo diciendo, oye, ese operativo, dices que desmantelaron un laboratorio en Sinaloa, eso es un golpe. A ver, ¿por qué no dices las características de ese laboratorio, no? Eso es interesante saberlo. Suena como un logro de la Fiscalía General de la República, la Marina y el Ejército. No, en lugar de festejar algo, lo que había ayer era un bombazo en todos los medios, de que ya prácticamente estábamos invadidos. Estaban construyendo esa narrativa de que ya habíamos perdido el control, que estábamos desbordados. ¿Por qué? Porque después sigue lo justificante de esto es, sin la ayuda de Estados Unidos no podemos. Los necesitamos aquí adentro. Y este logro de la Marina y del Ejército, no, en realidad fueron los gringos los que nos salvaron. Y si esto hicieron aquí, imagínense lo que pueden hacer con todo nuestro territorio. Magia. No lo dicen así de directo, pero va en la sugerencia implícita. Porque lo montan como si fuera verdad. Por eso, amigos, fue tan importante precisamente que se leyera esta carta. Que detrás de esto seguro hubo un jalón de orejas, repito. Porque no se limitó a decir Sheinbaum no es cierto en la mañana. Sale y lo respalda precisamente como un documento oficial. Con una carta precisamente, repito, de la propia embajada, que ella lee, porque sabe que con esta oposición no basta con negarlo, había que tener pruebas, hay que mostrar, hay que probar, hay que exhibir. Y esta vez a la oposición se le pasó mucho la manita, porque no nada más se queda en un chisme local con Sheinbaum, sino que también involucra a la Embajada de los Estados Unidos y los forza a tener que deslindarse. A decir, yo no dije eso. Y seguramente del Departamento de Estado le dijeron, oye, ¿dijiste eso? No, yo no fui. Pues si no lo dijiste, tienes que salir a declararlo. Y si lo sugeriste o si lo redactaste mal, acláralo ya. Porque es un tema delicadísimo, ¿eh? No es la primera vez que intentan de alguna manera colar este tipo de narrativas. Cada vez que hay un operativo exitoso, pues salen a decir que fue gracias a la inteligencia extranjera. Entonces, pues estamos jodidos porque cuando no se hace nada, miren, no hacen nada. Y cuando haces algo, fueron los gringos. Los gringos fueron los que ayudaron e hicieron todo. Sin ellos esto no se hubiera logrado. Como si nuestro ejército mexicano no tuviera ningún mérito, ninguna capacidad, como si la Marina de México estuviera pintada, como si la Guardia Nacional no existiera, como si México no pudiera hacer absolutamente nada sin que venga Estados Unidos a decirnos cómo hacer. Suena a esas películas de Hollywood. Y ahí es, amigos, donde nos damos cuenta del fondo de toda esta narrativa, ¿eh? No nada más es un tema de seguridad nacional. Precisamente de lo que tanto se quejan algunos, ese es el verdadero problema. Esta mentira que construyeron ayer y que por eso sacan esta carta es un tema de soberanía. Y lo que está en riesgo es la soberanía de México cuando se empieza a construir este discurso de los necesitamos. Que ellos vengan y tomen el control. Lástima que no está vivo Maximiliano de Habsburgo, porque si no ahorita íbamos por él casi. Porque lo que están queriendo instalar otra vez pues es esa idea de que necesitamos que nos vigilen porque nosotros no podemos solos. Pero si nos ponen supervisión estadounidense, pues entonces todo va a mejorar. Es el mismo guión, por cierto, que aplicaron en Colombia en tiempos de Pablo Escobar. Lo hicieron en Irak. Lo hicieron en Afganistán. Es el guión de siempre. Y quienes lo empujan precisamente tienen un objetivo muy similar. Porque son los que están acostumbrados a gobernar pues con la cabeza agachada. Los que firmaron un montón de tratados en lo oscurito. Todos los que entregaron el control del espacio aéreo, de las telecomunicaciones, de la energía de México, de las playas. ¿Se acuerdan? Hasta nuestras playas se estaban vendiendo en pedazos. Y claro que les incomoda, pero sí muchísimo, que eso se acabe. Porque ya no hay negocio sin eso. Por eso les molesta. Porque ya no pueden llegar como antes a montar una operación. Porque ahora pues, hay un Estado que responde, que exige respeto y pues de alguna manera esto ya no es tan fácil de controlar. No es tan fácil justificar una intervención así.
Puede haber un tema de asistencia técnica, porque también lo dijo Sheinbaum en la mañanera. Yo creo que, a ver, somos vecinos. Tiene que haber una colaboración. Eso es entendible. Tiene que haber una comunicación. Pero de eso a entregar el territorio a pedazos, eso ya es diferente. Y eso, amigos, precisamente es el verdadero problema de esta carta, en donde parece que, pues, por unos cuantos días, este mame ya se les acabó. Mañana van a inventar otro, seguramente. Y hablando de inventar otro, fíjense que no fue el único tema. Eso sí, este tema es peligrosísimo, No solamente porque están mintiendo, sino porque, y ya nada más déjenme cerrar este tema con esto, porque están generando un ambiente que quiere justificar precisamente eso que dicen que hay que evitar, la intervención. Lo que están haciendo, y yo me atrevería a decirles, no sé si no se estén dando cuenta, pero sí lo saben, porque nadie los acusa de tontos. Debilitar al gobierno, no a Claudia Sheinbaum, al gobierno de Claudia Sheinbaum, que para su muy mala o buena suerte es también el gobierno de México y de los mexicanos. Claro, eso no le va a preocupar mucho al que vive en Estados Unidos cuando no tiene un carguito en México, ¿verdad? Pero sembrar miedo y hacer pensar que el país está al borde del colapso es el pretexto ideal para justificar cualquier invasión, para poner condiciones, para dictar desde afuera lo que se hace desde adentro. Y no exageramos, digo, ya lo vimos en el 2006, cuando Calderón metió al ejército en las calles. Lo hizo con el respaldo de los Estados Unidos, lo hizo con asesoría directa. Lo hizo, es más, eran tan descarados que no sé si se acuerdan ustedes que en México había helicópteros Black Hawk donados por la DEA. Imagínense nada más, amigos, esto. ¿Ustedes creen que ese plan Mérida realmente regaló helicópteros Black Hawk a México así como así? Si, amigos, en este momento los sistemas de inteligencia estadounidense, fíjense cómo el caballo de Troya, y cómo las televisoras nos vendieron este cuento. Si Qatar le quiere regalar un avión a Donald Trump de $400 millones, que eso es real, ya lo hemos estado hablando, y el señalamiento que hacen los sistemas de inteligencia estadounidenses no es negocio, porque cuando llegue ese Boeing, ese avión, lo voy a tener que desmantelar todito. Y ni siquiera así, y luego volverlo a armar y escanear todas las piezas uno a uno hasta el último cable, para saber si no hay un sistema de vigilancia. ¿Ustedes creen, amigos, que esos Black Hawk que les regaló Estados Unidos a Calderón no venían alambreados como venían en México? Puta, por ahí prendías el helicóptero y ya sabían hasta lo que habías almorzado ayer, vaya. ¿A dónde ibas? ¿Qué hablaban? ¿Con quién se comunicaban? ¿Qué es lo que...? Si esos helicópteros tienen radares precisamente de espionaje, todo lo que iba pasando debajo del helicóptero lo sabía antes Estados Unidos que el que volaba el helicóptero. Y los aceptaron. Entonces, ¿dónde está este tema de que tan preocupados por la soberanía, ¿Y qué lograron con estos helicópteros Black Hawk? Baños de sangre. Hubo más violencia, hubo más muertos, hubo más desapariciones, pero eso sí, el vecino morboso sabía todo. Incluso hasta más que nosotros. ¿Por qué? Pues porque no se trataba de resolver los problemas de México, se trataba de controlarnos. Y ahora que hay un cambio, que no se aceptan caballitos de Troya gratis, que se está recuperando la soberanía, pues hay que alarmar al país. No cuando llegaban los Black Hawk, no, ahorita. Y lo construyen con esta narrativa en los medios. Yo creo que también hay que decirlo, el silencio de muchos actores. Porque ayer estaban, vean ustedes lo que dijo Anaya. Hoy que sale a aclarar esto la embajada, calladitos. No salen a decir, bueno, pues miren qué bueno que no era así, lo sacaron de contexto o ya lo negaron o las fotografías eran falsas. No, ayer estaban hablando hasta por los codos. Hoy, silencio total. Si de verdad les preocupara la intervención extranjera,
Hoy deberían de estar celebrando que se haya aclarado y exigirle a la embajada estadounidense que este tipo de malos entendidos o lo que ustedes quieran que fuera no vuelva a ocurrir. Nadie toca a la embajada estadounidense ni con el pétalo de una rosa. ¿Por qué la oposición que ayer estaba tan brava con esto hoy no le exige algo más a la embajada? O al medio de Ciro Gómez Leiva, o a La Jornada, o a los que ayer estaban replicando esta nota. Porque lo que quieren no es que se respete la soberanía. Lo que quieren es precisamente lo contrario, que se pierda, para que vengan a hacer otros lo que ellos no pueden ganar en las urnas. Y si nos controlan desde Estados Unidos, al primero que le van a hablar es al que tiene su casa y luego en Atlanta. Pues porque ese es local. Aunque sea mexicano, pero es más de allá que de aquí. Porque lo tienen agarrado hasta de las narices. Así que esto va mucho más allá de un simple documento, amigos, ¿eh? Y no nada más termina en esto, porque resulta que no salimos de un escándalo cuando ya entramos en otro. Ahora, bueno, qué bueno que se resuelve este tema de esta supuesta invasión, pero ahora hay otra cuestión, que es el tema precisamente de las remesas. Porque sigue el dedo en el renglón y ya han salido más detalles. Hoy Sheinbaum habla de eso y de lo que se va a hacer porque ya le echó Trump ojo a nuestro dinero. Así que de eso precisamente vamos a hablar en un momento después del corte.
Pues ya estamos de vuelta, amigos. Estoy leyendo sus comentarios. Hago estas pausas para poder leer lo que ustedes dicen. Opiniones de todos, ¿no? Dice Alex HBS, este comercial da a pensar que Víctor está recibiendo chayo. Entiendo que chayo es como un soborno, un dinero para que hables a favor de alguien. Amigo, mira, de lo que tanto a veces me dicen, porque aquí hay alguien que... opiniones encontradas, ¿no? Alguien decía por aquí, mira, Saraí Ávila, ¿por qué hablas de política mexicana y de estadounidense si ni vives en esos países? Exacto. Entonces, luego dicen que si recibo chayo, y que si soy chairo. Bueno, sobre la de que si recibo chayo, como dice nuestra amiga, exacto, pues yo no vivo en estos momentos en México, pero no por eso dejo de ser mexicano. Nada más que sí te quiero aclarar que, pues, no tengo cuentas en México de banco. Entonces, perdón, pero ahí sí no te sale la acusación. En absoluto. En absoluto. Dice ahora que por qué pongo este intro, realmente porque, ¿qué es Chairo? Chairo es una persona que apoya a Morena. Y yo realmente, amigos, ya como regla general, yo no apoyo a ningún partido. Para mí el problema no son los partidos políticos, son las personas. Y hay políticos buenos y malos donde sea. Corrupción también hay donde sea, hasta en los conventos de monjas, hasta en el Vaticano. Entonces yo creo que el que se desgarre las vestiduras ya por un partido político hasta esas alturas. Pero sobre AMLO, yo les voy a decir algo. Y se lo dije yo a Alba. Antes de que existiera Morena, por ejemplo, y Andrés Manuel estaba en el PRD en esos años. Perdón que me desvíe del siguiente tema. Ahorita regresamos, que son las remesas. Pero yo viví en la Ciudad de México, entonces Distrito Federal. Trabajaba yo allá, estaba muy joven. Cuando López Obrador era jefe del Distrito Federal, en ese entonces se llamaba así, jefe del Distrito Federal. Era miembro del PRD. A mí yo no tragaba, ya no existe, ¿verdad? No simpatizaba, no tragaba al PRD por muchas razones. Me sobraban, pues no vamos a regresar a eso. Pero cuando yo conocí a López Obrador, yo me paraba muy temprano a trabajar porque yo trabajaba en una terminal de almacenamiento y distribución de Pemex y ahí se entraba muy temprano. Entonces yo me paraba a las 5 de la mañana y cuando prendía la tele, el señor llegaba en un surito blanco y llegaba a dar sus entrevistas bien temprano. Como yo me paraba por mi trabajo. Y era el único político que yo conocía que se paraba a esa hora. Mientras los demás dormían. Y estaba el tema del tortibono, no sé si se acuerdan, y de las ayudas sociales. Se volvió sumamente popular. Cuando yo llegué a vivir al Distrito Federal en ese entonces, era muy peligroso y Veracruz no lo era tanto. Y le pregunté a un ingeniero de ahí donde yo trabajaba, porque como buen provincial, de provincia pues, como buen provinciano llegas miedoso. Y le pregunté a este ingeniero, oiga, que está bien peligroso México, porque era el clásico que te daban el paseo millonario, que entrabas al cajero y te robaban, te dejaban sin ningún quinto, te golpeaban, te subías a la micro y te ponían ahí un cuchillo y también caile con todo, lo que sea, no te salvaban, ni en el metro, ni en donde sea. Y me dijo en ese momento este ingeniero, mira, aquí en el DF todo se llama exposición. Si estás en un mal lugar, en un mal momento, es más probable que te pase algo. Y también la de malas, porque sí está feo. Estaba horrible el DF en ese entonces. Bueno, en esas mañaneras que de ahí venían, López Obrador se mandó a traer a Rudolph Giuliani, exalcalde de Nueva York, que Nueva York era horrible. Bajó el índice de criminalidad del Distrito Federal, como no se imaginan. Para cuando él se fue, yo curiosamente ya casi me iba también de trabajar de ahí del Distrito Federal y había logrado un cambio a Veracruz. El DF era otra cosa. Se empezaron a hacer los segundos pisos viales,
la vialidad era mucho más ágil, la criminalidad había bajado muchísimo porque en ese entonces el DF era una cosa que no se soportaba, o sea, ya te dabas de santos regresar sin que te asaltaran. Y yo no le iba al PRD, pero ni en broma hubiera votado por el PRD. Pero de ahí no existía Morena ni nada, porque hoy todo el mundo dice, no, este no era de Morena, este de tal. Morena es un partido muy nuevo. Quien te diga que le va a Morena desde hace 20 años, que no me joda. ¿Cómo le vas a ir a Morena desde hace 20 años? Es un partido relativamente nuevo. Pero la figura de López Obrador. Y Alba y yo éramos novios precisamente en esos años. Y me acuerdo que cuando López Obrador era candidato, la primera vez que era candidato, yo le dije a Alba, este señor va a ganar. Y como estaba en el PRD, yo tenía ahí cierta reticencia de decir, yo no voy a votar por el PRD, obviamente, ¿no? Pero tratándose de López Obrador, por lo que es él, su persona, me acuerdo muy bien que le dije a Alba, ese señor va a ganar, ¿eh? No sé por qué partido, pero fíjense, casi de a profeta. Le dije, no sé por qué partido, no creo que por el PRD. Pero el día que gane, por el partido que sea, para que lo saquen de ahí a ese partido y a él, le va a roncar. Porque a donde llega, arrasa. Y yo hoy por hoy creo que López Obrador ha sido uno de los mejores presidentes que ha tenido México. Como mexicano lo digo. Tú puedes no estar de acuerdo conmigo y venir a decirme que Calderón fue un mejor presidente que él, o Peña Nieto, o Salinas, o Zedillo. Supongo, porque se vale opinar. De mi vida que yo tengo, de los presidentes que he conocido, para mí, el mejor ha sido hasta ahora López Obrador, por el enfoque que le ha dado, más allá de los partidos. Porque, repito, ni siquiera existía Morena. Pero vámonos con el tema de las remesas, ¿no? Muchas gracias, por cierto, por permitirles compartir mi comentario hablando de estas cosas de polaca mexicana, ¿no? Porque yo creo que se vale. Y ahora, por cierto, y les decía yo que partidos aquí, que yo veo en Morena que hay gente de chile y de manteca, ¿eh? Claro, yo no creo que vaya a ver a un militante de Morena que tenga 20 años militando en Morena, porque Morena no existía hace 20 años, ¿no? La cosa es que ojalá no se enquisten ahí la vieja mafia, que era lo peor precisamente que había llevado a México al punto a donde estábamos cuando empezamos a tomar un rumbo diferente. Pero vámonos al tema de las remesas, amigos, porque ayer decíamos precisamente que lo que están intentando hacer en Estados Unidos pues es una barbaridad, que es un robo disfrazado de política fiscal. Porque estamos hablando pues de un impuesto del 5% que le van a poner a nuestros paisanos que mandan el dinero pues con el sudor de su frente. Y nosotros ayer lo dijimos claro. Pero yo creo que hoy vale la pena, amigos, volver a agarrarlo, porque Sheinbaum le dedicó precisamente la mañanera a este tema en buena porción y no solamente lo explicó muy bien en el impacto, sino que también reveló algo que yo creo que muchos no habíamos visto, que es el nivel de organización que ya está moviéndose en estos momentos, es decir, la estrategia que tiene el gobierno mexicano para frenar esta locura de Trump. Porque, a ver, esto no es cualquier medida, ¿eh? No es una idea suelta de un congresista loco en los Estados Unidos. Quien pensaba que era un chiste, ahora ya sabemos que viene impulsada desde el Comité de Medios y Árbitros del Congreso estadounidense. Es decir, va en serio, van por nuestro dinero, ¿eh? Es uno de los órganos que decide cómo se gasta y cómo se cobra en Estados Unidos. Es decir, no es un ensayo, es una amenaza real. Y Sheinbaum dijo cosas muy fuertes precisamente esta mañana de una línea roja que no va a permitir que se cruce, porque si se aplica ese impuesto, Estados Unidos estaría violando serias leyes, no solamente de México, también de Estados Unidos y del derecho internacional. Porque los migrantes mexicanos que viven en Estados Unidos ya pagan impuestos en Estados Unidos. Ellos pagan renta, nosotros lo decíamos ayer, pagan IVA, pagan contribuciones locales y federales. Entonces, no están evadiendo dinero, ni impuestos, ni nada. No es que no paguen un centavo. Y ahora quiere cobrarles otra vez. Cuando México y Estados Unidos y Canadá tienen acuerdos comerciales. Yo mando, por supuesto, remesas a México. Y cuando la mandamos,
pues no pagan impuestos nuestros familiares, porque para eso pagamos impuestos aquí en Canadá y muchísimos. Y hay convenios para que no se haga una doble tributación. O sea, ya no solo les van a quitar el dinero en Estados Unidos, ahora también quieren meterle la mano a lo que se hace con ese dinero. Y cuidado con esto, amigos, porque hay una pregunta que voy a iniciar con esto. Ahora sí que me voy a ir desde el final, al principio, porque pareciera una pregunta inocente que hace un reportero en la mañanera. Y yo ahí sí difiero de Claudia Sheinbaum, con todo respeto, porque Trump no tiene escrúpulos, ¿eh? Vean lo que le preguntó. Ustedes díganme la opinión en los comentarios que ustedes tengan y qué piensan precisamente de esto, si es un riesgo de lo que podría estar planeando Trump. No se prevé que pueda ser un tema prácticamente migratorio para rastrear actividades o dinero de personas que no tienen la residencia en Estados Unidos, y que esto podría tener ese fin, y cómo podría apoyarse al que va a trabajar, al que va a enviar dinero para su familia. A lo mejor con un tabulador podría ser parte de las propuestas que lleven los senadores. No creo que tenga un afán de revisión a las y los mexicanos. Estados Unidos tiene un problema que lo ha tenido en varias ocasiones, pero en particular este año. No les alcanza los recursos para terminar el año al gobierno federal. Aquí no solamente la recaudación está muy bien y agradecemos a todas las mexicanas y mexicanos, sino que tenemos claro cuál es el calendario y se cierra bien el año. Bueno, allá tienen un problema, y es que normalmente se endeudan para poder cerrar el año. Tienen un déficit en este momento para poder cerrar el año. Entonces, la comisión del Congreso tiene un paquete de medidas para aumentar la recaudación. En ese paquete de medidas plantearon el 5% a las remesas a todos los países que envían, que personas que tienen papeles de trabajo, que envían o no a sus connacionales. Repito, la India es el primer país receptor de remesas. Entonces, no creemos que tenga un afán de persecución a las y los migrantes. Es más bien un asunto de recaudación. ¿Qué decimos nosotros? Pues que recauden en otro lado, porque aquí es discriminatorio y además viola un tratado firmado entre Estados Unidos y México. Y además están afectando a los de menos ingresos. Bueno, yo aquí sí difiero. Se los digo con todo respeto. Trump no tiene escrúpulos. No tiene límites. La pregunta es, cuando tú vas a hacer, dice nuestra amiga Mari Franco, ella me va a entender, y todos nuestros amigos que reciben sobremesas o que mandamos, ya pagamos Western Union, MoneyGram, Remitly, todas las compañías de envíos nos cobran, nada es gratis. Encima tú pagaste tu IVA, tú pagaste tu ISR, aquí se paga el GST, el HSTIPS. 48%, bueno, ya logramos bajar al 43%. El año pasado pagamos 53.53% de impuestos. Una locura brutal, ¿eh? Pero bueno, eso está sobrepagado, pues el impuesto es excesivo. Por lo menos aquí en Canadá, en Estados Unidos creo que es un poco más bajo, pero también pues hay impuesto. La cosa es, amigos, quienes han mandado remesas lo saben. Para que tú mandes ese dinero por cualquier aplicación desde tu teléfono o yendo a Western Union personalmente, tienes que dar un ID. Y aparte del ID, pues obviamente en tu identificación ahí viene tu dirección. Tienes que dar tu teléfono y con el teléfono ya saben dónde estás. Tienes que dar tu nombre completo, dónde vives, todo. Entonces, la cosa es si Trump va a usar toda esa información para pasársela a ICE y checar quiénes de los que mandan las remesas tienen un estatus migratorio válido y quiénes no, y a partir de eso facilitarle el trabajo a ICE para hacer las deportaciones, porque ya tienen las direcciones actualizadas y los teléfonos. Y
Yo difiero de que dice Sheinbaum que ella no cree que sea por eso. Yo también entiendo que aunque ella muy en el fondo lo crea, no lo va a decir porque no se trata de alarmar a nuestros hermanos mexicanos que viven allá, sino de generar un clima en donde esto se pueda arreglar de la mejor manera. Pero Trump no tiene escrúpulos. Y si lo puede hacer, lo va a hacer. Que el mayor enviador de remesas no es en Estados Unidos, México, que es la India, por supuesto. Por supuesto. Me queda clarísimo. Nada más que su racismo, la xenofobia de Donald Trump no es para las personas de la India. Es para los hispanos. Tan es así que la esposa de J.D. Vance pues es de hija de padres de la India. Primera generación nacida en Estados Unidos. El director del FBI, pues yo no sé si nació en Estados Unidos, pero evidentemente es de la India. No sé si nació en Estados Unidos, pero incluso tiene un acento muy fuerte. Entonces, su problema no es con la India, su problema es con México. Por alguna razón, con los hispanos. Díganme ustedes en el chat si creen que Donald Trump no se atrevería a usar esa información con ¿Cómo tendrían que hacérsela llegar? Muy sencillo, porque cuando agarren ese 5% de tarifas o lo que tú quieras, por impuesto, arancel, lo que sea, Western Union, etcétera, tiene que poner este 5% de esta persona, que son estos $50 que le cobré a esta persona, son de Víctor, por ejemplo, Pérez Rodríguez, que vive en la calle, no sé, 123, pues qué sé yo, Mississippi, lo que quieran. Obviamente tienen que poner de dónde viene ese dinero. ¿Ustedes creen que eso no se lo pueden pasar a ICE? Ese es otro tema aquí oculto, del que luego yo creo que vale la pena hablar con el tema de las remesas. Pero de alguna forma también hay otra cosa, que es lo más cínico. ¿Cómo se está justificando esto? Precisamente fíjense, y fíjense por qué yo creo que sí va para allá el asunto, o es un riesgo al menos muy grande. Porque Trump está considerando esto y en el Congreso se está manejando esto como un tema de seguridad nacional. Ojo con estas palabras, seguridad nacional. Esto se lo van a tratar también, se lo van a encontrar cuando Trump aborda las políticas migratorias, cuando, por ejemplo, ha puesto bases militares en la frontera por un tema de seguridad nacional. Todas estas actas de emergencia que ha usado es por un tema de seguridad nacional. Toda su guerra contra los inmigrantes, todas las deportaciones son, según él, por un tema de seguridad nacional. Entonces, cuando meten esta palabra en el discurso, a mí me hace mucho ruido. Porque el tema de que las remesas, y que también es algo que él mismo ha dicho, que las remesas supuestamente podrían estar ligadas a actividades ilícitas, como al narco. Pues eso, amigos, es tonto. Pues es la excusa más torpe que puedas dar, porque ¿tú crees que el producto de la venta de todo eso te lo mandan por Western Union? Ay, pero no me jodas. O por Remitly, que le vas a mandar a tu tía $100,000 millones por la app, por Western Union. No, eso no se mueve así, amigos. Estamos hablando de cifras que ni siquiera la app te permite hacer ese tipo de envíos. Pero es un lenguaje envenenado que ya conocemos de Trump. El mismo que usó también pues, para espiar a todo México con su Pegasus, por ejemplo. El mismo que usaron para justificar muros, para justificar redadas, detenciones ilegales, separaciones de familias enteras. Nada más que esta vez pues no se están quedando callados del lado mexicano. Esta vez vemos cómo Sheinbaum revela precisamente en la mañanera, que le dedica un buen tramo a esta explicación. Digo, a esta parte me parece interesante porque yo ahí sí creo que Trump no tiene escrúpulos y que esto es algo que, aunque no se diga, todos lo tememos, la verdad. El temor ahí está y seguramente en algún punto la tentación va a brotar. Sale Juan Ramón de la Fuente en la mañanera y dice que ya se ha instruido también al embajador Esteban Moctezuma para que se reúna con los legisladores estadounidenses. También se va a reunir con organizaciones de migrantes, con grupos civiles, con grupos religiosos, pues para dejar claro primero cuál es la postura de México, pero también que ese impuesto, pues asegurarse de que no pase, porque no se aceptaría por el lado de México, no por un tema de diplomacia, es porque es ilegal, es un tema que es inmoral
y que también tenemos muchísimos tratados que prohíben que Donald Trump haga algo así. Miren, vale la pena echarle un ojo a lo que dijo precisamente en la mañanera, en la explicación que se dio, porque a mí me parece que es muy, muy evidente cómo Trump, esto sí sería una línea roja que Sheinbaum no está dispuesta a que se cruce y las razones por las que esto es ilegal. Vamos a pasar un video que nos enviaron sobre este tema. Los latinos somos muy honestos aquí, ¿verdad? Pagamos impuestos. Apoyo mucho a mi familia allá. Yo sé que 5% no suena mucho, pero mucha gente no se da cuenta del poder de los latinos aquí, ¿verdad? Pagamos renta y también pues tengo a mis hijos acá, gastamos aquí. A ese 5% se afectaría bastante. Por ejemplo, yo en mi caso, para poner algo más a mi negocio, incluso en la vida diaria, para la despensa, cosas así. Dejaría de salir con mis amigos o poder comprar las necesidades de mi educación, como mis libros o mis lápices o lo que necesito, porque todo es bien caro ya. Llevar a toda la familia, digamos, a una salida a comer, eso ya se va a costar 1 o 2 veces al mes. Yo en sí no me afectan, pero sí a mis patrones, porque yo tendría que pedirles un aumento de salario. Entonces yo creo que a ellos sí les va a afectar. ¿Usted manda remesas? Sí, mi mamá. Sí, también mando remesas cada mes cuando por ahí. Sí, es mi papá. Las remesas siempre han sido una ayuda para toda la familia. Ya toda mi familia manda remesas y son $3,000 a $4,000 al mes. When my grandma was over there, we're sending money. We do get taxed. You know, when you go to like those little checking cash, they do tax you. Media doesn't really talk about it. You're definitely spreading the word. Pues el trabajo que tengo, pues gracias a Dios me va bien. Soy muy creyente de apoyar a los negocios pequeños, más que todo, para el beneficio de la comunidad, no solo la comunidad latina, sino todas las comunidades en general. Siempre es una discriminación sobre los latinos aquí y somos los que más trabajamos. Participamos en todo, comercio, alimentos. Nosotros somos la segunda o la tercera potencia del mundo. Estamos manteniendo a todo el país. Este país se mueve por la gente trabajadora, ¿verdad? Es muy raro que una persona anglosajona esté trabajando como nosotros. Uno sale con un niño, quiere factura, quiere esto, quiere lo otro. Está caro. Se paga tantos taxes y luego que suban más, ya no puede comer. Ni darle lo que los niños necesitan, porque tiene que ir uno allá medido. La renta cara, los biles caros. Hay patrones que no le aumentan y ellos tienen que ahorrar, ya no comprar lo que compraban antes o comprar menos para así poder mandar lo necesario para su familia. No saliendo tal vez un fin de semana con mi familia a comer, vería yo cómo le hago para ahorrarme todo eso y poder mandar siempre lo que mando. Piensa que aumentando impuestos, todo lo que están haciendo, la economía se va a componer, pero yo no digo, así no creo. Ahora ese sueño americano en vez de construirse más para los latinos, ha sido pues algo devastador día con día. Y ojalá que todos los gobiernos, empezando a la presidenta de México, que pueda haber un alivio para nosotros, para poder continuar en este país. I mean, things just have to change if we all like just get together and make a change. Tenemos mucho poder. Tengas o no tengas papeles, pues la cosa es saber utilizarlo. Tienes una voz por medio de tu bolsillo. Pues claro que sí, fíjense lo que dijo este último inmigrante, es muy poderoso. Tengas o no tengas papeles, todos tenemos una voz muy poderosa en Estados Unidos por lo que tienes en tu bolsillo, por lo que generas en los bolsillos. Y el inmigrante promedio, incluso sin papeles, muchas veces genera más dinero que el estadounidense nacido ahí de toda la vida, porque saben a lo que fueron, no van a jugar, ellos no se van a divertir, no sé, para ellos no hay fines de semana, para muchos no hay descanso, para ellos no hay días libres.
Si hay horas extras, las toman. Imagínense nada más que estamos hablando de 64,700 millones de dólares que entraron a México nada más el año pasado. Es una idea de esto, 64,700 millones de dólares. Por eso Trump le echó ojo. Hasta el multimillonario Trump le echó ojo al dinero que mandan nuestros paisanos. Más lo que se quedan, imagínense. Somos los más trabajadores. Entonces, realmente somos los que más generan dinero y mueven dinero en los Estados Unidos. Una parte, yo no voy a decir, claro, más que Elon Musk, digo, porque esos son otros niveles, pero me refiero a la clase trabajadora. No es todo lo que generan, es la parte que se manda a México, que a eso se le llama remesa. Es un mundo de dinero, 64,700 millones de dólares, nada más el año pasado. Les decía yo ayer, pues que esto representa casi el 4%, las cifras más, digamos, conservadoras dicen que es el 3.5% hasta el 5% del Producto Interno Bruto. Ni tú ni yo vamos a dejarlo en 4%, pero eso, amigos, deja más que el turismo, deja más que el petróleo, deja más que muchas exportaciones industriales. Y todo eso, pues se va a las familias mexicanas. No pasa por intermediarios. Eso no pasa por inversiones. Es lo que no le gusta a Trump. Llega directo a la familia mexicana, llega directo al refrigerador de nuestras familias en México para las medicinas, para la colegiatura del niño. Es dinero limpio, es dinero bien ganado, que sostiene, amigos, comunidades enteras. Y es con lo que se quiere meter Trump. Y aquí es donde uno, pues, ve lo peor del discurso estadounidense. Porque mientras dicen que quieren ayudar a México, supuestamente, ¿no? Pues están haciendo exactamente lo contrario. Le están pegando al único canal de transferencia económica que no pasa por los multimillonarios amigos de Trump. Esa es la realidad. Porque ese dinero no se queda en sus bancos, no se queda en esas grandes empresas de Tesla, no se quedan en fondos de inversión. Ese dinero se lo quedan las abuelitas, las mamás, los hijos, los que están esperando cada mes ese depósito, pues, para salir adelante porque el papá o la mamá está del otro lado de la frontera echando los kilos. ¿Saben qué es lo más cínico de todo esto? Que esa iniciativa del impuesto viene de los mismos republicanos que dicen defender las libertades. Vienen de los mismos que se han llenado la boca hablando de democracia, de derechos, de familia. Pero cuando se trata de familias de migrantes, ahí se les olvida a todos. Bueno, de migrantes hispanos. Porque la familia de Trump es una familia de migrantes. Los hijos de Donald Trump los parió una inmigrante, no nacida en los Estados Unidos. Eso no le molesta a Trump. Le molesta cuando son hijos hispanos. Familias hispanas inmigrantes. Ahí cambia el discurso. Ahí sí vale quitarles hasta el último centavo. Ahí sí está bien usar al gobierno, pues, para exprimir a los que menos tienen. Y lo más grotesco, amigos, es que mientras estos legisladores no están diciendo absolutamente nada cuando las farmacéuticas se roban miles de millones de dólares o cuando las grandes empresas estadounidenses sacan su dinero y se lo llevan a paraísos fiscales, ni siquiera lo dejan en Estados Unidos. Ahí no quieren impuestos. Ahí sí el gobierno que ni se meta. Pero con los migrantes sí. Con ellos sí pueden. Porque no tienen poder político, porque no votan en sus distritos, porque les estorban, pero mueven muchísimo dinero y ya le echaron ojo. Porque mientras Sheinbaum está defendiendo ese dinero con argumentos legales, Sheinbaum no sacó muchos argumentos económicos y humanos, amigos, más allá de lo que vemos del lado político, de lo que está diciendo Anaya, que no ha dicho, por cierto, ni una sola palabra. No hay un solo tuit, no hay un solo posicionamiento legal sobre estas acciones que está haciendo Estados Unidos, que son no solamente inconstitucionales del lado estadounidense, también del lado mexicano y en contra del derecho internacional. No dicen nada porque no les importa. Porque ellos, aunque también son inmigrantes, pero a diferencia del resto no mandan remesas porque sus familias no necesitan dinero para sobrevivir con el trabajo que generan del otro lado, porque de entrada ni trabajan. Están del lado de los que mandan en Washington. Están del lado, pues obviamente, de los que están pensando cómo recuperar el control de México, aunque sea a punto de impuestos.
o de chantajes. Y por eso fue muy importante precisamente lo que dijo Sheinbaum esta mañana de todos los argumentos legales que ya van a hacer valer en contra de esto que está haciendo Donald Trump. Permiso, Presidenta. Buenos días a todas, a todos. Vamos a empezar planteando el tema de, del incumplimiento al tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos, que está vigente desde el 94, como mencionaba la señora Presidenta. Muchos países tienen ese tipo de tratado, en particular la India, por ejemplo, tienen el tratado vigente con los Estados Unidos desde 1989, entró en vigor en 90 con la India. Roberto Velasco va a abundar sobre la particularidad de ese tratado, pero déjenos empezar presentando lo siguiente. Los ingresos, los flujos que mandan los paisanos hacia sus familiares a México ya fueron grabados, ya pagaron ISR, ya pagaron los impuestos correspondientes. Si se le pusiera este impuesto adicional sería una doble tributación. ¿Qué incumpliría por parte del tratado para evitar la doble tributación entre México y Estados Unidos? Implicaría una discriminación en términos fiscales. Los tratados de doble tributación, una de las cosas que buscan evitar es que, por ejemplo, los trabajadores mexicanos allá paguen bajo las mismas condiciones que los trabajadores estadounidenses. Si no ocurre eso, caemos en un caso de discriminación, que es justamente lo que está planteándose en este punto. Vamos a la siguiente, por favor. Este es el artículo 25 del Tratado para evitar la doble tributación México-Estados Unidos. Vamos a leer nada más la primera parte. Dice, los nacionales de un estado contratante, es decir, los paisanos mexicanos, no serán sometidos en el otro estado contratante, es decir, en Estados Unidos, a ningún impuesto u obligación relativa al mismo que no se exija, es decir, ese 5%, o sea, más gravoso que aquellos a los que están o puedan estar sometidos los nacionales, es decir, los ciudadanos estadounidenses en los Estados Unidos. Es decir, sería Déjenme hacer una pausa aquí, porque es muy importante esto. Y yo creo que hay que quedarnos nada más con esta parte. Ni siquiera necesitamos ir más lejos, porque hay una ley firmada, hay un tratado entre Estados Unidos y México para no tributar dos veces, para que no paguen dos veces impuestos por la misma cosa, para que el mexicano que trabaja en Estados Unidos no tenga que pagar doble impuesto, porque eso sería injusto. Pero si nos la quieren hacer, ¿por qué no se la hacemos nosotros también? ¿Ustedes saben cuánto estadounidense no vive en México y trabaja remotamente desde Estados Unidos y les mandan precisamente su dinero hasta México y ahí se lo gastan sin pagar impuestos en México? ¿Saben por qué lo hacen? Por esa excusa, porque hay un tratado comercial. Entonces que México también los grave a ellos, a todos los que están en la Roma, a todos los estadounidenses que viven en la Condesa, a todos los estadounidenses que viven en Oaxaca, a todos los que viven en Mérida, en Cancún, que son pero sí un montón. Qué mentiras que están de turistas, a todos los retirados que reciben sus pensiones también de Estados Unidos y que se van a vivir a México ya en su retiro, que le pongan el 5% también eso, ¿no? Y van a ver ahí cómo saltan. Porque como decimos en Alvarado, no es lo mismo verla venir que sentirla llegar. Cuando ellos nos la hacen a nosotros, nos tenemos que quedar callados y ahí sí no hay ley que valga. Hay que ponérsela a los pensionados que viven también en Ajijic, a todos los pensionados estadounidenses que viven en Oaxaca, a todos los jóvenes estadounidenses o en edad laboral que viven en Ciudad de México, en la Condesa, en la Roma, repito, en Oaxaca, en Mérida. Pónganselo nada más tantito. Es más, una calentadita, No más tantito a ver qué hacen. Y van a ver cómo ahí se brincan. Porque lo que están haciendo con esa propuesta de impuestos, pues es una declaración de desprecio por el derecho. Pero también es racista. Lo que le están diciendo a nuestros inmigrantes es gracias por tus trabajos, gracias por tus impuestos, por sostener a nuestra economía y ahora págame también por lo que te sobra y le quieres mandar a tu mamá. Es, amigos, un insulto. Y eso no lo podemos permitir. Así que tenemos que ser bien claros, No hay margen para la tibieza. O estamos del lado de los inmigrantes o estamos del lado de los que quieren exprimir.
No hay punto medio. Pero qué bueno que Anaya anda tan preocupado por esto, porque él que es senador, por cierto, puede meter una iniciativa al Senado y hasta se lo vamos a aplaudir. Miren, yo le aplaudo aquí. Que meta una iniciativa para que le graben con el 5% a todos los gringos que viven en la Condesa, en la Roma, en Oaxaca, todos los pensionados que viven en Ajijic, en Mérida, estadounidenses, que ya están asentados en México por todos esos miles de dólares que cada mes reciben. Cuando vayan al cajerito en México, tracas. 5%. Vamos a ver cómo les cae. ¿Quién va a decir algo? Pues si los republicanos tienen eso, nosotros porque somos más pendejos o qué. Bueno, yo digo, ¿no? Y hoy, amigos, por primera vez en mucho tiempo, en la mañanera ahí se dijo que no es, eso no es legal y que no van a tocar un peso de las remesas. Pero sabemos que tampoco nos van a pedir un vale. Y eso es lo que molesta. Entonces, si no nos van a pedir un vale, mi muy particular y pues ciudadana opinión, pues es que nuestros legisladores en México, pues que andan tan preocupados por el tema de la soberanía, que metan una iniciativa de ley, nomás una iniciativa para ver cómo reaccionan del otro lado. Oye, que México se está pasando, pues dando y dando. Yo quito mi iniciativa y tú quitas la tuya. Si no la quieres, pues entonces dile a tu gente pues que se devuelva. Y ya entrado en materia, pues hay que ponerles visado también, ¿no? Digo, pues si nosotros tenemos, ¿por qué ellos no? Díganme ustedes en el chat qué opinan. Yo creo que esa es mi propuesta. Gracias, amigos, a todos por conectarse a nuestro en vivo y nos vemos en el siguiente.